hay una noticia inquietante para no pocos, y es que a partir de mañana los precios que pagarán los conductores por el litro de gasolina de 95 octanos será de más de $1 por litro, obviamente, ¿no? Esto es una noticia que ha surgido, que ha causado mucha inquietud, porque además del litro de más de $1 de la de 95 octanos, tenemos que el de 90 octanos será de $1, la de 95 es de $1 con 3 centavos, y el litro de diésel liviano estará en los 94 centavos, mientras el tema aquí es que subirá a 3.90 en este sentido el galón de gasolina. Va a tener un precio, la 91 octanos, de 3.82, $3.82, mientras el diésel bajo en azufre estará en 3.60 el galón. Y estas medidas regirán a partir de mañana a las 6 de la mañana hasta el día 25 de febrero. Esa es la información oficial que se ha dado. Y es un golpe para el bolsillo de todos los panameños, porque muchísimos panameños dependen de su automóvil, no únicamente para el aspecto de sus necesidades básicas familiares, sino también la cantidad de taxis que hay en este país y de transporte que se observa. Y el incremento en el costo del diésel pues, también golpeará el movimiento vehicular de los transportistas del interior que traen sus productos a Panamá. O sea, todas esas cosas tienen repercusiones en el quehacer nacional. Pero es un momento, todos los momentos donde hay incrementos son duros, pero en particular post-pandemia, se debe sentir más con la cantidad de desempleo que hay en Panamá y personas que se han visto mermados sus ingresos. Pues esto es un golpe muy duro, Milton y Camila. Bueno, son efectos de la recuperación. Nosotros venimos de un proceso mundial pandémico en donde las economías llegaron casi a paralizarse y entonces el petróleo cayó en su valor, en su precio, había menor necesidad de consumo y los precios por barril cayeron a bajos históricos. En un momento dado tuvo el petróleo un precio negativo, o sea, te cobraban por almacenarte los barriles de petróleo y no te pagaban por el petróleo. Eso fue a donde llegó el precio. Con la recuperación económica, la normalización, los precios del petróleo están regresando a los niveles en donde la oferta y la demanda los colocan. Panamá está en un sistema que se ajusta automáticamente, cuando baja, baja, cuando sube, sube, y vamos a pagar el precio de la normalización, que no es conveniente, que no es oportuno, como tampoco lo es el aumento dramático del precio de los fletes, de los contenedores. O sea, un contenedor cuyo flete antes eran $2.000, ha llegado a cobrarse en $18.000 el contenedor. Cuando antes el valor del transporte podía ser un factor marginal en el precio del producto, se empieza a volver en un valor importante o significativo en el precio del producto, lo cual se refleja en aumentos de precio de productos de consumo, alimenticio, personal, de higiene, etc. Entonces vamos hacia una tendencia a la alza en todo, no solo en la gasolina o el diésel, sino en todos los productos que ya lo hemos estado viviendo. Y en el caso de Panamá, que ya teníamos precios muy altos en alimentos, precios muy altos en las medicinas, precios altos en otros bienes de consumo, ahora aumentará esta presión por el aumento de los fletes, el aumento del combustible, que retroalimentará nuevamente la presión inflacionaria. Podemos prever aumentos en los intereses bancarios porque todas estas presiones inflacionarias sacan a los bancos centrales de su actitud restrictiva en cuanto a los intereses, y vamos a ver aumentos en los intereses que tendrán incidencia adicional en el costo de vida. O sea, vamos para un aumento del costo de vida. El combustible es uno de los factores, pero no es el único.
Sí, mira, pero además está gravitando la posibilidad de una guerra entre Ucrania y Rusia. Eso es una realidad por la posición tan ambigua del presidente Vladimir Putin, que es un hombre con ese tipo de personalidad, ¿no? Tú no sabes cómo leerlo. Eso lo dicen jefes de Estado que se han reunido con él. Yo vi una foto en la cual estaba reunido Putin con Emmanuel Macron, Milton. Era una mesa como de 10 metros de largo. Yo creo que tenían que gritarse para poder escucharse. No sé si viste la foto, una mesa Vi la foto, una mesa blanca, todo el distante, ambiente blanca, blanco. pero enorme, ¿no? Entonces cada Pero uno en luego una... Putin ridiculizó a Macron. No, perdón, es más, sí, lo ofendió al desmentirlo, ¿no? Porque Macron salió muy Exactamente. optimista, salió diciendo, no, no, ya esto, ya está listo, Rusia, y dice Putin, no, 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 eso no es así, señor Macron. Y lo dejó, como se dice popularmente, guindado de la brocha. Es una vergüenza para un presidente de un país tan importante de la Bueno, OTAN como Francia. el tema en sí es muy importante, pero en el tema anterior tiene una incidencia. Rusia es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Y de gas. Que Rusia vaya a entrar en guerra y que los países occidentales cumplan con sus amenazas de sanciones económicas a Rusia, pudiera incidir en que por lo menos hacia el mercado occidental no se compre ni gas ni petróleo ruso, lo cual aumentará las presiones a la alza en el precio del petróleo. No, pero Estados Unidos ha dicho que van a recurrir a Arabia Las Saudí. reservas, ¿no? Sí, no, Arabia Saudí. Están hablando de girar hacia Arabia Saudí para mitigar el impacto. Eso lo que está diciendo. Son las medidas más duras que se han anunciado hasta ahora en la historia por parte de los Estados Unidos, estas que están ellos advirtiendo. Camila. No tienes audio, Camila. Perdón, gracias. Es cierto que el precio de combustible hay muchos factores que Panamá no puede controlar porque dependemos de un mercado internacional. Ahora, no sé si en el pasado ha habido momentos en el que si el barril pasa de cierto nivel, el gobierno hace un ajuste quizá en lo que recauda de ahí. Creo que son como 40 centavos por... Yo lo tenía escrito en algún lado, yo estaba buscando, pero no lo he encontrado. El gobierno cobra una tasa fija. Llegó a ser $1 por galón en algún momento, no sé si el impuesto ha cambiado, y en algunas circunstancias, como la tú dices, cuando el aumento era realmente brutal, el gobierno absorbía parte del aumento reduciendo lo que recibía en impuestos. El impuesto sí, aumentando en un subsidio, Ajá. etcétera. Pero yo creo que conforme el impuesto ha ido bajando y las políticas económicas han sido más hacia la no intervención en los mercados, ese tipo de medidas son menos probables en este No, momento. pensando en maneras porque por ejemplo, el gobierno final, creo que fue a finales del año pasado, propuso este subsidio de $3 millones a los transportistas, que al final fue bastante inútil porque para el momento en el que lo anunciaron y lo ejecutaron, ya el precio del petróleo había bajado y muchísimo. Habían pasado como 3 cambios de precio seguidos en el que había bajado como 4 centavos, 3 centavos y otra vez 4 centavos. Así que ya no era útil que ellos siguieran entregando esos 3 millones, aparte de que yo no he visto una rendición de cuentas de cuántos conductores de transporte selectivo terminaron usando el subsidio. O sea, eso hasta el momento yo no lo he visto y me parece una medida bastante inútil. Bueno, en otro orden hay 200, 300 transportistas en un proceso penal por el tema de la compra de los cupos de los transportes en la época de la transición hacia Metrobús. O sea que todo eso que tiene que ver con subsidios al transporte acaba siendo objeto de investigación penal. Bueno, y ahorita... Hay un oyente que me dice, me escribe, dice que el impuesto de la gasolina es de 60 centavos por galón, que se usa que se usa para subsidiar el tanque de 25 libras de gas. Esa es la razón fundamental. Adelante, Camila. Sí, en efecto, sí, es correcto. O sea, lo digo como maneras de, si llegáramos a un momento de crisis, o sea, si el barril llega a pasar, no sé, $120 el barril, no sé. Si llega si existe la posibilidad legal de recurrir a una medida como esa, como un alivio.
No, se ha hecho antes, Camil. El tema es que los que defienden la no intervención del gobierno en los precios te dicen, si tú subsidias algo que ya es caro, estás fomentando el consumo irresponsable. Y el precio hace que la gente encuentre formas de consumirlo con más responsabilidad o eficiencia. Ese es un argumento. El otro argumento te dice, hey, si yo tengo un bus viejo y el motor consume mucho, yo no tengo otra opción que pagar el precio del galón, y si tú no me permites subir el precio del pasaje, pues simplemente tengo que dejar de rodar, ¿no? Entonces, hay visiones que permiten un argumento y que en algún momento han hecho que el gobierno diga, bueno, voy a subsidiar el diésel, voy a subsidiar el transporte público de tal o cual forma, o voy a subsidiar el tanquecito de gas. Entonces te encuentras estas casas, mansiones, que afuera tienen 5 tanquecitos de gas No, sí, conectados definitivamente el para tanquecito comprar. Entonces tenemos esos problemas con los programas de subsidio. ¿Cómo tú puedes hacer que el subsidio vaya en efecto al sector socioeconómico que realmente lo necesita y no dé paso a los abusos de los 5 tanquecitos de gas en las mansiones? Es la gran discusión. Sí, pero aquí tiene que haber pero una mentalidad. definitivamente, y hay nada para terminar lo que estaba diciendo más temprano, y hay muchísimos factores también estructurales que hay que arreglar, porque por ejemplo, claro que la gente necesita conducir combustible si está más de 4 horas al día, y creo que estoy siendo bastante conservadora con ese número, si está mínimo 4 horas al día sentada en un vehículo para llegar y regresar del trabajo. Entonces, esas cosas también afectan. Si extendieran el Metrobús, que es algo que yo he estado diciendo hace muchísimo tiempo, que yo no entiendo cómo el Metrobús sigue nada más en el área metropolitana de la ciudad. Si extendieran... Porque hay rutas que están dadas a otros con transportistas, cooperativas, etcétera, que habría que comprar, habría que indemnizar para abrir las nuevas rutas. Hay mucha creatividad que se podría implementar. Sí, o sea, muchísimas cosas que también sea un alivio para una persona que no dependa del vehículo, sí, o pero el reto este del combustible te puede llevar a otra cosa. Vamos a pasar a vehículos eléctricos. Ahora sí parece que fueran rentables si el petróleo llegara a $120 por barril. O sea, el precio del petróleo, los propios productores a veces lo controlan porque saben que después de cierto punto la gente empieza a buscar alternativas al petróleo que se empiezan a ver más económicas que cuando el barril está mucho más barato. Tenemos que ir a un cambio. Los buses de varios países van a ser eléctricos. Ya varios países están anunciando el uso. En Panamá había un proyecto de ley de movilidad eléctrica. Sí, lo que quiero decir es que la tendencia es ir hacia allá. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hay otra noticia importante que vale la pena también analizar. ¿Usted iba a decir algo, Camila? Diga. Sí, antes de que cambiemos de tema. Un oyente preguntó que por qué no se limita la ganancia del vendedor de combustibles. Y de hecho, según una conversación que yo tuve con una fuente en la Secretaría de Energía una vez, sí existe una tasa fija de lo que pueden ganar las gasolineras, pues, o sea, quienes despachan el combustible. Si es a eso a lo que se refiere el oyente. O sea, no es eso no afecta al precio del petróleo. No es que las gasolineras hoy cobran 50 centavos por galón y mañana deciden cobrar $1. Es una tasa fija. La experiencia con la regulación, la experiencia con la regulación de precios que le garantiza un margen razonable, 8%, lo que sea, es que las empresas grandes encuentran cómo cargarse gastos que son producidos por subsidiarias de ellas mismas, y entonces acabamos pagándole una rentabilidad garantizada que no es real, porque ellos han aumentado sus costos de operación artificialmente. Sí. O porque hay otras formas de manejar los libros que producen corrupción. Entonces, la experiencia práctica del control de precios no produce mejores precios y normalmente produce actos de corrupción. Lamentablemente. Bueno, pero lo que yo tengo entendido, según me explicó alguien de la Secretaría de Energía una vez, es que, o sea, no es un porcentaje, creo que son como 12 centavos o algo así que es una tasa fija, y que esa tasa fija de hecho no ha cambiado en muchísimo tiempo. O sea, otras cosas en la fórmula han variado, pero esa tasa de 12 centavos no ha cambiado, que es lo que puede ganar y creo que también depende de si está en la ciudad o si está en el interior. En el interior de hecho es más caro. Bueno, si te fijas, cada vez hay menos gasolineras en la ciudad,
porque un terreno que tú dedicas a una gasolinera que se puede ganar 12 centavos por galón, cuando se estableció esos 12 centavos, se establecieron, tal vez esos 12 centavos compraban el doble de lo que compran hoy en día. El dueño de ese terreno dice, yo para eso tumbo la bomba de gasolina y construyo un edificio. Y eso es lo que ha acabado pasando, que los lotes de gasolineras acabaron convirtiéndose en otra cosa. Porque cuando tú pones un margen forzoso como ese, hay decisiones económicas que no puedes controlar y te quedas sin gasolinera. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando se juega con la economía, porque puede tener resultados no deseados. Sí, el impacto de las medidas. Pero ¿sabe qué? Yo quiero referirme con ustedes, Milton y Camila, a un anuncio que ha hecho el alcalde del Distrito de Capital, señor Fábrega. El tema aquí es que parece un capítulo más de lo que yo denomino la competencia de disparates. Y es la irrefrenable determinación de algunos funcionarios de gastar el dinero, o sea, a veces sin una razón mayor, porque hago referencia al mercado del marisco. Para mantener un mercado del marisco bastante aceptable que está funcionando, pero hay una deficiencia en cuanto a lo que se llaman mercados periféricos, que son más necesarios que gastarse una millonada, 40 millones de dólares en un nuevo mercado del marisco, que se utilizarán conforme a lo que se ha dicho de los fondos de descentralización. Entonces, si hay un mercado del marisco que está operativo, no veo cuál es la insistencia en crear pues este nuevo mercado del marisco. Se están utilizando 2.1 hectáreas que se van a comprar, pero hay una disparidad en cuanto a las decisiones y la sensatez, es lo que estoy tratando de decir, y esto ha generado pues muchas reacciones adversas a la iniciativa del señor alcalde del Distrito Capital. Hago el llamado de atención porque si no se lo han dicho su equipo más cercano, sepa que hay mucha duda acerca de la justificación de este tipo de iniciativas de crear otro mercado del marisco cuando ya existe uno, repito, que funciona bastante bien. Diga, Camila. Hay varios temas alrededor de esta controversia. El primero es el debate de siempre, de por qué todos los recursos se quedan en 3 corregimientos y los demás no reciben la atención necesaria. O sea, ¿por qué tantos proyectos y tanta inversión millonaria se hace en áreas como Bellavista, como Caledonia, o San Francisco, y eso no se ve necesariamente en áreas un poco más alejadas del centro de la ciudad, que me parece cierto grado un cuestionamiento muy válido, porque de hecho hay varios otros mercados que iniciaron construcción en administraciones anteriores y han quedado en la desidia. Se les ha hecho reportajes de el estado de abandono que tienen, y están en áreas que quizás las necesitan más que un área que ya tiene uno y que ya tiene acceso a muchísimas facilidades. El segundo cuestionamiento alrededor de este tema, según lo he visto, es que eliminaría áreas que actualmente son de recreación y esparcimiento público. 2 hectáreas, 2 hectáreas. Ajá, eso es un área que se logró recuperar para la ciudad y que en el que probablemente se invirtió muchísimo dinero, y que por qué se destruiría esta área de esparcimiento y recreación para construir un mercado teniendo otro funcional y que de hecho fue renovado recientemente. Definitivamente en la última década fue renovado un poco el mercado del marisco. Entonces no sé si es que hay algún trabajo que se le pudiera hacer al actual para mejorarlo, un trabajo adicional, pero no veo por qué eso requiere un mercado nuevo. O por lo menos no he visto una explicación hasta ahora no se ha dado. que satisfaga. Pero otro cuestionamiento que se le está haciendo al proyecto del mercado del marisco es la manera en que se dio la consulta pública. Y es que han aparecido cuestionamientos sobre si había firmas repetidas, sobre la cantidad de gente que asistió a esa... Particularmente la cantidad, Camila, la cantidad de personas fue famélica la representación, ¿no? Ajá, y si verdaderamente era una cantidad que justificaba
un poco la inversión. Aparte de que a mí me interesaría averiguar bien cómo funcionan estas consultas, porque yo recuerdo que alguien me explicaba que fue una consulta de su área, una persona que vive en Santa Ana, y me decía que el problema es que cuando llegaba la hora de votar, no se podía votar por proyectos individuales, o sea, que solamente les permitían votar que sí a todo o que no a todo. Entonces, si había 10 proyectos, a ti te gustaban 5 y no te gustaban los otros 5, tenías la opción o de darle beneplácito a todos o de rechazarlos todos. Y quizá habían 5 que sí te interesaban. Entonces, esas son cosas que hay que revisar. Y si resulta que se hizo bien, igual hay que pensar sobre si es una manera legítima de dar un beneplácito a este tipo de proyectos. Pero mira que a la luz de los hechos, siempre hay cosas que hay que tomar en consideración. Primero que todo, el momento. Siempre es importante considerar esto porque algunos funcionarios tienen que adelgazar el ego. Aquí la cosa no es hacer obras por hacerlas, sino que las obras realmente sean necesarias, comenzando por ese lado. Por la otra, tiene esta iniciativa. Este es un país cuya sociedad está envenenada por el virus de la desconfianza y de la suspicacia. Es bastante sospechoso para no pocas personas el que esto se haya dado tomando pasos, como dices tú, Camila, que crean o generan dudas. Eso de la consulta pública, vía ejemplo. Entonces, hay un tufillo mercantil para algunas personas en la intención del alcalde de construir un nuevo mercado del marisco, sobre todo porque, reitero, el mercado del marisco no es que se está cayendo a pedazos, no, es funcional el actual, pero tiene otras implicaciones también. Entonces, se dice que está utilizándose dinero de la descentralización para ese propósito. Ojalá que haya una reflexión que sería muy sana por parte de las autoridades municipales, particularmente por el jefe de la comuna capitalina, en cuanto a reconsiderar, porque gobernar es saber corregir errores, ¿no? De eso se trata. Es que yo Y a creo que la es un tema de necesidades. O sea, hay que determinar o sea, cuáles son las necesidades de una persona. No, el problema es que no hay tal cosa como un capitalino, porque hay diferencias abismales entre los diferentes corregimientos del municipio de Panamá, porque es muy extenso. Y tiene desde niveles socioeconómicos a infraestructura presente, a distancias, tantas cosas. Y yo no sé si un mercado de marisco estaría entre las primeras 30 necesidades de unas personas en una ciudad en la que no se puede caminar, que tiene tantos problemas, hasta problemas que pueden parecer pequeños, pero que afectan la calidad de vida de las personas. Sí, eso que está diciendo de que le van a restar 2 hectáreas y pico a un parque que los que vivimos aquí en la capital de la República somos testigos del flujo de personas que a falta de otros sitios recurren a buscar bienestar en cuanto a su salud, ejercicios, un momento de esparcimiento. La cinta costera se ha convertido en un paliativo importante. Entonces, reducir el espacio en 2 hectáreas y tanto para la construcción de un mercado que, repito, no es en este momento vital ni fundamental. O sea, es que podría ser un mercado de marisco, un mercado de arte, un mercado de lo que sea, pero ¿cuánto dinero vamos a enterrar en esa franja de terreno? Eso es lo que yo me pregunto. O sea, y al final la cinta costera ha tenido un uso para la gente, pero pensando en las necesidades que hay en todo, yo quiero saber cuánto dinero en esa franja de terreno desde Paitilla hasta el Chorrillo, no, quizá me equivoco un poco en la extensión. ¿Cuánto dinero se ha ido en esa franjita de tierra? Considerando las necesidades que hay en toda, o sea, de toda una población que puede que no haya visto la cinta en su vida, porque puede que nunca haya ido, pero sigue siendo parte del municipio de Panamá. Y yo sé que muchos de los fondos no fueron de la alcaldía para hacer, por ejemplo, la cinta costera, pero pensando en el dinero que se invierte en ciertas áreas a detrimento de otras. ¿Cuánto Sí, dinero más hay que meter en el área de la cinta costera? sí.
No, en cosas innecesarias. De allí la razón de ser de que ese proyecto del Chilide tiene alcalde necesidades, no se va a Tocumen tiene librar. necesidades, Don Bosco tiene necesidades. Es lo que dije yo, los mercados periféricos, ¿no? En otros sitios que sí lo necesitan, pero sobre todo que este tipo de iniciativas no libran al funcionario de lo que se llama un análisis ácido de la situación. Y hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación estamos muy atentos a este tipo de medidas que se toman para no pocos en consulta, porque se está dudando acerca de la consulta popular. Ojo, que eso es también otro punto delicado. Así que llamo la atención con tiempo, ¿no? Dice un oyente, el mercado del marisco actual cumple con lo necesario, pero ir hasta allá es un vía crucis. Nada de estacionamientos, los pocos que habían los eliminaron y como todos los demás del área los reservan para uso oficial. Bueno, quizás ese es un problema que puede resolverse con mayor facilidad si hay un estacionamiento un poco más lejos, si se hace algún tipo de transporte entre ellos, o si se les dice a los funcionarios estacionense en otro lado. O sea, quizás hay otras medidas que no impliquen la construcción de uno nuevo a un costo de 40 millones de dólares. 40 millones. Nos hemos acostumbrado aquí que hay una danza de millones. Aquí se va a invertir 1.000 millones como si fueran $1.000, ¿no? Hay que tener esa desproporción en cuanto a lo que se hace y lo que no se hace. Vamos al corte comercial. Esto, diga Camila. Sí, no, un comentario más oyente que dice, si ustedes vieran las aceras que van desde el edificio del registro público, el IPA hasta Juan Díaz, son las mismas desde que yo era niño y ya tengo 55 años. Por el amor de Dios, la ciudad está arruinada en esa materia. Tenemos una crisis en las aceras. Eso es muy cierto. Ese oyente muy certero su comentario. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, señoras y señores, hay un tema que es para nosotros ineludible tocarlo y analizarlo. Es que recientemente estuvieron de visita en Panamá los alcaldes de dos ciudades portuarias importantes en el mundo. Estoy hablando de Amberes, esto es en Bélgica, y de Rotterdam en los Países Bajos. Ambos vinieron con directores de otras instituciones, pero en particular son los jefes de las comunas, de los alcaldes de estas ciudades, que digo, repito, son las principales capitales portuarias, sobre todo en Europa. Entonces ellos visitaron a las autoridades de Panamá para ofrecer la cooperación de ellos para el combate al crimen organizado y al narcotráfico en los puertos panameños. Porque según ellos, y tienen razón, pues esa droga que pasa por aquí por nuestros puertos va a parar, entre otros sitios, a Europa. Entonces, se reunieron antes en Colombia, que es la génesis, es la matriz del problema, porque Colombia manda la droga a Panamá a través de los puertos, fluye hacia los sitios que dije, pero además impacta en la banca local, porque ese dinero se lava en Panamá. Y entonces hay la necesidad de que aquí hayan leyes más duras para lograr realmente resultados efectivos en eso. Nosotros aquí, Milton y Camila, hemos tocado el tema de la droga a través de los puertos panameños y la teoría de que es bastante difícil, tiene lógica poder controlar todo, pero tienen que comenzarse a dar una serie de medidas más estrictas para controlar el paso de la droga por los puertos panameños. Entonces, lo pongo sobre la mesa, Milton y Camila. No, tú mueves más de 4 millones de contenedores en el sistema portuario de un país. Tú tienes más grúas pórticas, las grúas portacontenedores en Panamá, que la sumatoria de todas las grúas pórticas que hay en Brasil, Argentina y México, juntos, indica que Panamá es un nodo muy importante y que alguien va a tratar de colar mercancía ilegítima. Ahora, nosotros como país hemos puesto medidas de control. Se habló una vez de los arcos estos que tomaban como rayos X y las posibilidades de que hubiera demoras injustificadas en los puertos por exceso de controles, pero siempre hay operaciones encubiertas, operaciones de monitoreo, etcétera, que hay que hacer. Yo siento que las autoridades panameñas, sobre todo en este último año, desarticulando bandas criminales
de distinta naturaleza, y yo no creo que no estamos haciendo nuestra tarea. Siempre este tipo de cosas se hacen en acuerdo con otras entidades de investigación criminal de otros países, y yo creo que nosotros hemos cooperado y estamos haciendo mucho, tal vez no todo lo que se puede, pero es que recuerden, si nosotros realmente aplicáramos medidas supremamente estrictas, paralizaríamos los puertos. Habría que abrir cada contenedor y habría que... Eso ya baja más allá de lo razonable, y son medidas que ni siquiera se toman en Rotterdam o en Amberes. Ahora, casi todo lo que entra en Europa, sobre todo alimenticio, entra por estos puertos, particularmente Rotterdam. Así que si uno de esos puertos te califica que tu punto de origen no es seguro, vas a afectar todas las exportaciones de Panamá hacia esos mercados, no hacia el mercado de los Países Bajos, hacia el mercado de toda Europa. Entonces sí hay que escuchar a los señores alcaldes, sí hay que reunirse con ellos, incluso presentarles los sistemas con los que contamos para combatir ese tipo de contrabando y ese tipo de tráfico, pero yo no siento que Panamá no está haciendo lo que está al nivel de su responsabilidad como el principal puerto de América Latina. Pero Milton, sí tiene que haber algo de por medio cuando estos dos alcaldes han venido a Panamá y a Colombia. Sin la menor duda, ese es un indicio de que algo está ocurriendo. Lo que hay que mirar es buscar la cooperación de ellos, que nos enseñen, que ellos nos digan qué están haciendo en sus respectivas ciudades portuarias, para nosotros tomar esa experiencia al igual de otros puertos, porque es un camino muy bien pavimentado para el cruce de la droga hacia el mercado europeo, que es una realidad innegable. Oye, quiero hablar de otro tema, aprovechando que se nos va el tiempo, y es que con la llegada del verano, o lo que se denomina también la temporada seca en Panamá, se supo que los embalses de Alajuela y de Gatún están cerca de una baja importante que ha llevado a la autoridad del Canal de Panamá a anunciar un ajuste en el calado de los buques conocidos como Neopanamax durante lo que queda del verano. Entonces, es reducir un medio pie en el calado de estos Neopanamax a partir del próximo mes, del 1 de marzo próximo, para que esto es requerido para poder transitar por las esclusas del Canal de Panamá. Entonces, es una medida preventiva muy oportuna que ya se ha dado anteriormente en el Canal de Panamá. Así que el ACP anunciando este tipo de medidas que son necesarias, pero también hay que buscar la manera de que nosotros tomemos conciencia como país de lo que es el Canal de Panamá y su función para el resto del mundo, ¿no? Diga, Camila. ¿A usted no levantó la manita? Me pareció que había visto que había subido la manita. Bueno. Eso que tú planteas, Añito, nos debiera llevar a una conversación más amplia todavía, y ojalá con parte del equipo del canal que ve estas cosas. El tema de los reservorios de agua, de las cuencas hidrográficas de Panamá, no solo para el funcionamiento óptimo del canal, sino para el consumo humano. Es un tema que tenemos que discutir. Tenemos que plantearnos si vamos a crear otros lagos artificiales en la cuenca del río Indio, en la cuenca del río Santa María, y creo que hay otra cuenca en el área de Chiriquí que hay que considerar, porque eso tiene una serie de impactos ecológicos, humanos, sociales, para poder tener las reservas de agua suficientes. Otra idea que se habló hace algún tiempo es establecer tuberías desde el lago Bayano hacia el canal para que del agua reservada en Bayano se pueda aumentar los niveles en el canal en circunstancias como esta, que sale más económico, que tiene menos impacto. Tenemos que hacer esa conversación. También podemos hacer micro reservas que se hicieron en algunas fincas para que el ganado no sufra y no muera de sed. Es básicamente hacer con una retroexcavadora unos huecos que en la época de lluvia se llenen de agua y en la época de sequía se mantengan ciertos
reservorios de esos micro reservorios para que el ganado pueda beber. O sea, hay formas de hacer esto, hay distintas formas, desde lo micro a lo macro, pero es una discusión que merece ser hecha porque el agua es la riqueza número 1 del mundo, el agua dulce. Estamos llenos de agua, agua salada, en la mayor parte del globo terráqueo está cubierta por agua salada, pero agua dulce de consumo humano creo que no es ni el 4%. Sí, muy bien, eso es fundamental comenzar a ver eso. A mí me preocupa en particular, Milton, lo que está ocurriendo de un desarrollo minero que se quiere hacer en Veraguas, en el área donde está la toma de agua, ¿ok? Que suple a Santiago y a otras ciudades más en Veraguas. Hay que tener mucho celo en eso y ser muy previsores de no afectar el servicio de agua potable, porque cuando se dan este tipo de negociaciones, de concesiones, en este caso de mina abierta, ya se dio el caso anterior de que el proyecto falló y quedó la huella ahí de los trabajos que se hicieron con las afectaciones y se vuelve a insistir en el tema, pero lo que más me preocupa es que se vaya a afectar, como tú dices, esas venas líquidas que sirven para dotar de agua potable a ciudades grandes como Santiago, San Francisco, etcétera. Así que llamo la atención en ese sentido. Pero antes de cerrar, quiero darle los números de la COVID-19 en Panamá, tomando en consideración que la Organización Panamericana de la Salud perdón, ha dicho que la cuarta ola de la COVID está en descenso, lo que dice la OPS. El día de ayer, de acuerdo a los informes del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, se registraron 3.028 nuevos casos y 10 fallecidos solamente en las últimas 24 horas. Los casos activos rondan los 32.521, mientras que los casos totales llegan a 735.235 personas contagiadas por la COVID-19 y 7.898 fallecidos. Es lo que registran de manera oficial los dígitos, las cifras que facilita el Ministerio de Salud. Diga, Camila. Sí, hay que ver con gran agrado que el porcentaje de positividad ha ido descendiendo. En semanas anteriores estaba incluso por encima del 30% de positividad, o sea que por cada 10 pruebas, al menos 3 daban positivas. Ahora vemos que ha bajado y ronda más o menos el 20%, lo cual es algo definitivamente positivo, irónicamente. Sí, sí, pero también el llamado de atención es que no podemos, como fue que dijo la campaña del Ministerio de Salud, no podemos bajar la guardia. Cantar victoria antes de tiempo es una garantía de pérdida de la guerra o de la batalla. Así que tenemos que seguir tomando las medidas necesarias nosotros mismos, cuidarnos más. Bueno, ya viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.